En la clase anterior estuvimos viendo el ministerio que ejerció el profeta Amós. Y él va a ejercer su ministerio ¿en qué reino? ¿O a qué? El Amos en el reino del norte. Muy bien, reino de norte. Sí, Excelente. el norte, Es sí. el reino de norte. ¿Cuáles son las características del reino septentrional o el reino del norte durante la época del profeta Amós? Bueno, era un reino que prosperó mucho en ese tiempo, Correcto, tuvo éxitos militares, aunque tenían también sus cosas malas, como la concentración del poder en los líderes, la jactancia, ese corazón soberbio de los líderes a causa del mismo poder. correcto. Eh, Vendían, bueno, en Amós me parece mucho que decían que cambiaban los esclavos hasta por un par de zapatos. Exacto, sí. Entonces todas esas cosas son las cosas negativas del reino del norte en ese Perf- tiempo. Perfecto, hermano Boris. Muy bien. Y el profeta Amós ejerce su ministerio profético durante los años 767 y 753, durante ese periodo. Algunos dicen durante 2 años aproximadamente, pero esas son las fechas que se manejan para indicar el ministerio breve, corto, en que este varón de Dios en la antigüedad ejerce su ministerio profético, o su oficio, más bien hablando técnicamente, su oficio profético. Los temas teológicos que se mencionan en el libro de Amós son la soberanía de Dios, los juicios de Dios al utilizar al imperio de los asirios para castigar a su pueblo, la idolatría también, la injusticia social, el pacto, el remanente y el día del Señor. Esos son los temas que resaltan en los temas teológicos del libro de Amós. ¿Y por qué Amós sentencia? Bueno, no es Amós, sino que es Dios mismo el que sentencia al pueblo de Israel del norte. Bueno, cuando decimos Israel del norte es una redundancia decir del norte, ¿eh? Porque Israel es del norte. Por lo tanto, Claro, Israel nada más vamos a mencionar. ¿Cuál es la razón por la cual Dios sentencia a Israel? El pastor Marcos, el hermano José Abraham, también bienvenidos, pueden estar participando. Estamos repasando la clase anterior del profeta Amós. La razón por la cual el profeta sentencia o Dios sentencia al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que caracterizaba o destacaba a Israel durante este periodo? Yo lo había mencionado el hermano Boris. Una de estas, las injusticias sociales. No defendían al pobre, al huérfano, o no le hacían justicia a la viuda, al extranjero y al desamparado. Pero no solamente eso, sino que también habían otros temas que denuncia el profeta Amós. Y estas son, aparte de las injusticias sociales, cuando el padre se llegaba a la misma mujer o joven de su hijo, el pecado de la inmoralidad, que también lo duda el profeta Amós, abusos de parte de las autoridades o los que tenían el poder político, el, el poder económico también, dentro del Israel, los abusos que hacían los israelitas con respecto a los nazareos. lo emborrachaban, Los emborrachaban. A ver, le daban vino, lo emborrachaban. exactamente. Me permiten un momento, hermanos, porque me están pidiendo el link, pero creo que... Ah, el link se lo envié. Ah, ok, ya. Me pidió en el link, se lo voy a enviar inmediatamente. Los hermanos del viernes son los que me piden el link porque no van a estar presentes el viernes. Y del mismo modo, los que están estudiando los martes, cuando no pueden el martes, me piden el link el día viernes para no atrasarse en ninguna clase.
Aquí lo voy a enviar ahora. Bien, continuemos, mis hermanos. ¿Dónde habíamos quedado? De las razones por las cuales sentencia el Dios al pueblo de Israel. Por los abusos, por la injusticia, por la inmoralidad. ¿Qué más hacía este pueblo? Ah, emborrachaban a los nazareos. Y con respecto a los profetas, ¿qué es lo que hacían? ¿Los mataban o no? O le prohibían profetizar. ¿O Esa le es. ocurrían ya? Eso, le prohibían profetizar. Las características del día de Jehová. Es el día del Señor en que viene a castigar a los pecadores, y en este caso son su propio pueblo, un día de lamento, de oscuridad, donde no habrá ningún tipo de seguridad. También en el capítulo 6 del profeta Amós, el pueblo de Israel piensan que han alejado la ocupación de parte de los enemigos, gozan de lujos, son arrogantes, han convertido la justicia en veneno, presentan un cuadro de visiones. En una de estas visiones, el canastillo de fruta indica que Israel ya está maduro para el juicio. La razón por la que el juicio de Dios viene sobre Israel, aquí se siguen enlistando todos los pecados del pueblo de Dios. Pisotean a los necesitados, achican las medidas, aumentan el precio, falsean las balanzas, compran o hacen esclavos por un precio insignificante. Pero finalmente, después del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, el Señor promete restaurar a su pueblo, promete restaurar el tabernáculo caído de David, una tierra fértil, van a retornar del exilio y la instalación del pueblo en la tierra prometida. Todo eso es lo que nos presentaba el pasaje bíblico del profeta Amos. Hoy lo que debemos realizar es una introducción al profeta Oseas. Y después, en la segunda parte, corresponde el examen. Terminando la primera parte de la clase, yo le voy a enviar el examen a su correo electrónico y ustedes lo responden utilizando sus deberes en sus casas. Muy bien, vamos a trabajar inmediatamente entonces. Nos vamos con el profeta Oseas. Aquí nos encontramos entonces. Muy bien. Con respecto a una breve introducción de este libro, a ver aquí donde estoy. Ya. La fecha de la profecía de este otro profeta, un nuevo profeta, el profeta Oseas. Nos dice el profeta que ocurrió durante los reyes de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá durante el reinado de Jeroboam II, hijo de Joam, rey de Israel. El gobierno de Jeroboam va desde el año 753 al año 746. Eso es la fecha, 750 al 715, dicen algunos. Durante la fecha de los reinados o de los reyes del sur, el comienzo del gobierno de Usías es el año 791. Jeroboam II subió al trono del norte alrededor del año 793 y Ezequías murió en el año 687. Como sea, no pudo extender su ministerio profético 100 años. Se presupone entonces que comenzó a profetizar hacia la última parte del reinado de Jeroboam II y la completó al comienzo del rey Ezequías, que comenzó el año 715. Por eso entonces el ministerio del profeta Oseas lo ejerció o correspondió durante los años 750 y 715 aproximadamente. Ese es el tiempo en que él le corresponde profetizar. Se extendió un poco más que el ministerio de los otros autores o de los otros profetas. El periodo, bueno, también hay unos problemas y puntos de vista alternativos respecto al, al autor. Los críticos bíblicos, cuando se habla acerca de los críticos bíblicos
o la crítica literaria nos referimos a, a los investigadores, a los eruditos bíblicos, principalmente europeos que nacieron de las universidades de Alemania, específicamente en una, en Tubinga, en Alemania, y son más racionalistas y ellos dicen que el investigador bíblico debe tener un requisito para poder estudiar la Biblia y este requisito es el ser objetivo. El creyente tiene sus prejuicios, es subjetivo en el momento de interpretar la Biblia. Por lo tanto, el creyente no es apto o no tiene las competencias para hacer una investigación objetiva de la Biblia, porque cree. Por lo tanto, el que tiene mayor capacidad para estudiar la Biblia o hacer investigaciones bíblicas o exégesis bíblica es una persona incrédula. A estos grupos cuestionaron la autoría de algunos libros del Antiguo Testamento y también cuestionaron la autoría del profeta Oseas, como ocurre con varios libros del Antiguo Testamento. Ellos, es decir, los críticos bíblicos, indican que originalmente se escribe en Israel. El autor original era de Israel. Entonces, pasó por una redacción final en Judá. Entonces, fueron varios autores los que escribieron el libro de Oseas. Anteriormente a Oseas, como sucedía con la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, se le atribuían a varios autores. Eso es lo que sostiene la erudición bíblica, pero principalmente de la línea más liberal o más racionalista, o también tiene otro nombre que se le aplica a estos grupos que no creen en lo sobrenatural, que son los modernistas. Son varios autores desde ese punto de vista. Sin embargo, para los estudiantes o los eruditos que son más conservadores, el autor es uno solo. Se le atribuye toda la obra a un mismo autor. Este tendría que ser el profeta Oseas. Con respecto a el periodo histórico del el profeta Oseas, es el mismo periodo histórico del profeta anterior que estamos aludiendo o mencionando, que es el profeta Oseas. Por lo tanto, cuando nos referimos al reino del norte y al reino del sur, tenía la misma característica. ¿Y cuáles eran estas? La prosperidad y la expansión, tanto en el norte como en el sur. Asiria se preocupaba durante esta época de defender las fronteras septentrionales y orientales en su expansión en el sur. Por lo tanto, no estaba tan preocupado de dirigirse hacia el sur o expandirse todavía hacia el sur. Pero su dios, que es Asur, del imperio de los asirios, ya le ha indicado y le ha ordenado de ordenar su casa, ordenar sus fronteras, consolidarse en su territorio y luego expandirse y abarcar toda la fértil media luna y llegar hasta Egipto. O eso es lo que determinaron los sacerdotes, los sirvientes del rey, del dios Asur. Pero durante esta época todavía no existe esta seguridad de comenzar a invadir el sur, es decir, hacia Israel y hacia Judá. En vez de producir en Israel una devoción al Señor, un amor a buscar al Señor, agradecimiento por todos los dones que Dios le estaba otorgando, en esta época de prosperidad y expansión, en ambos reinos, ocurrió a la inversa. Aconteció todo lo contrario. Se practicó una irreligiosidad. ¿A qué nos referimos con la irreligiosidad? Hay no hay un compromiso, hay una indiferencia, un alejamiento de las cosas sagradas y de Dios, y de buscar a Dios. Una indiferencia total. Coincide la prosperidad material con la indiferencia en lo espiritual. No solamente ocurrió con Israel del norte, sino que ocurre en todas las épocas. Lo podemos ver en los países que son antiguamente, que eran protestantes, la Europa del norte principalmente, que originalmente la influencia protestante fue lo que los hizo prosperar económicamente por la teología de Calvino, de cómo determinar o cómo nosotros podemos estar seguros de que somos elegidos y llamados por Dios para salvación o que nos escogió para salvación por medio de la prosperidad económica. Entonces, ellos comenzaron a trabajar de tal modo
de lograr la prosperidad y así se sacudían de encima la angustia y la incertidumbre de saberse elegido de parte de Dios. Pero actualmente esos mismos países gozan de una prosperidad económica y son países desarrollados, pero coincide que no son practicantes de la fe evangélica o la fe cristiana. Las catedrales están vacías y para poder hacerle mantención a estas catedrales tienen que arrendarla para casamientos, para bodas o discotecas. Otras catedrales lo han convertido en museos, otros lo han convertido en una librería, o cultural, o simplemente para diversión. Eso es lo que se ha convertido en las grandes catedrales actualmente en Alemania. Una indiferencia total, una irreligiosidad, cuando existe esta prosperidad económica. Cuando está la pobreza extrema, como ocurrió con los países latinoamericanos y como ocurrió en Chile cuando llegan los evangelistas, los misioneros de los Estados Unidos, que eran fundamentalistas, eso es verdad, de los movimientos de santidad también llegaron acá a América Latina, los metodistas llegaron a América Latina, Juan Canut de Bono era metodista, el Taylor también, un misionero que fomentó llamó a misioneros, no recibió ayuda de parte de la metodista, pero comienza a establecer colegios e iglesias en toda la costa del Pacífico, en Ecuador, en Perú, en Chile. Él fue el que trajo a Willy Hoover a Chile. Durante ese periodo se caracterizó por la pobreza extrema en el país. Y esta gente comenzó a predicarle y se convirtieron al Evangelio. La prosperidad económica, como ocurrió acá en el Israel del Norte, coincidió o dio como consecuencia la irreligiosidad. No solamente eso, la indiferencia en cuanto a los temas religiosos, sino también el abuso de poder y los privilegios. Porque el alma del ser humano no puede saciarse, porque fue hecho para la eternidad. Lo temporal, lo material, lo que está externo a él nunca va a lograr satisfacer, que algo profundo, algo espiritual. Solamente Dios lo puede satisfacer. Por lo tanto, lo material pareciera que en algo le brinda esta satisfacción, pero siempre va a ser externo a él, nunca va a asimilar o a hacer suya las riquezas. Eh, por lo tanto, esa es la razón por la cual lo lleva a tener esta insatisfacción. Y eso es lo que ocurrió durante la época de Israel del Norte. Había abuso de poder, de privilegios. El centro focal de la predicación del profeta Oseas va a ser el norte. Él habla de varios temas, pero principalmente él se va a enfocar en el norte. Va a hablar también de otras naciones, va a hablar acerca de Judá igualmente, pero se enfoca principalmente en el reino del norte. Entonces, no es solo el profeta Amós el que le está predicando al reino del norte, sino que también el profeta Oseas, son contemporáneos con Oseas. Dos profetas hasta ahora, estamos viendo, que se dirigen a Israel del norte. ¿Por qué se dirigen o se aumenta la intensidad profética sobre, sobre esta época, sobre esta fecha? Porque está a punto de caer este reino del norte. Es la última oportunidad que Dios le está dando para que ellos se arrepientan. Están al borde, al límite. La caída, la destrucción, la desaparición del reino del norte es inminente. En el 722 va a caer este pueblo. Por eso que Dios intensifica la acción profética, para llamarle por medio de varios profetas al arrepentimiento. Después de que el castigo, como lo mencionaba el profeta Amós, el castigo, el juicio, las plagas, las, las pérdidas militares, las plagas que llegaron sobre Egipto, que cayeron también sobre los israelitas, no lo llevaron al arrepentimiento. Ahora lo prospera Dios con la finalidad de que ellos le agradezcan por las bendiciones que Él le ha brindado y se vuelvan al Señor. Pero no funciona.
No hay posibilidad de que el pueblo de Israel se arrepienta. Después de la muerte de Jeroboam II, la dinastía del norte comienza a deteriorarse rápidamente. En 30 años, 4 reyes fueron derrocados. El quinto rey fue depuesto. Luego de la muerte de Jeroboam, el imperio asirio se estableció con Tiglat-Pileser en el año 745-727, y él sí va a comenzar la política de la expansión territorial y la política también de la repatriación. Al país que llegue, lo va a repatriar, lo va a conducir a las provincias de Siria para que se pierda la identidad nacional, la identidad religiosa y la identidad cultural. El centro focal entonces de Oseas es Israel del Norte. La guerra efraimita, los hermanos que pasaron el año pasado, profetas mayores. ¿Quién recuerda, por favor, esta guerra siro-efraimita que me pudiese ayudar a explicar de qué se trata esta guerra siro-efraimita? ¿Alguien recuerda? ¿Quién recordará esta guerra siro-efraimita? ¿Quién pasó profetas mayores el año pasado? Parece no hay nadie que recuerde. Aquí voy a hacer un recordatorio de esta guerra, de esta guerra. Aquí nos encontramos con los asirios. Aquí está el imperio asirio. Y más abajo va a estar Siria e Israel. Y más abajo va a estar Judá. Ahí está. El imperio asirio comienza a avanzar y conquistar todos los territorios que están a su paso. Ellos pretenden no pelear, sino que se sometan voluntariamente. Bueno, el orgullo nacional va a impedir aquello, aunque se saben que se encuentran en condiciones inferiores, pero igual presentan batalla a los asirios. Los asirios van a emplear una práctica cruel con aquellos que se atreven a resistirle en su avance. Desollan vivo a la gente. A los hijos a los príncipes, a los hijos de los reyes, lo degollan frente a su papá, al rey. Lo desollan vivo a los hijos frente al papá. Le cortan los brazos y le cortan las piernas y lo dejan deambulando a estas pobres personas hasta morirse, hasta la muerte. Cortan las narices, le arrancan los ojos, la lengua, las orejas. Y luego de ver esta escena tan cruel, le saca los ojos al papá y corre la misma suerte. Las pieles de los príncipes lo pegan en las paredes y recubren los pilares de los palacios, con la finalidad de que el próximo pueblo que se atreva a resistir a los asirios va a correr la misma suerte. Ya, eso es lo que está ocurriendo durante esta época. Son terribles, ellos siembran el terror, son terroristas, crueles, para, para evitar conflictos. Bueno, todos entran en conflictos. Entonces, Siria e Israel se encuentran en la parte norte de Judá. Ellos van a decir, nosotros estamos en inferioridad de condiciones, no podemos enfrentar solos a los asirios, por lo tanto me voy a aliar políticamente, dijo el de Siria, no sé quién, si fue el de Siria o de Israel que se tomó la iniciativa, pero se invitaron mutuamente, Siria e Israel. Vamos a formar una alianza política para resistir. Y además coincidía que Israel del Norte tenía o habían gozado de éxitos militares, ya tenían experiencia entonces en la guerra, habían recuperado territorios, eran prósperos económicamente y ahora forman alianzas con Asiria.
el otro país, el otro pueblo natural, porque es parte de su territorio, está un poco más al sur, y también se ha caracterizado por los éxitos militares, reformó el ejército, tienen nuevas armas, mejorar la tecnología belicosa, tiran en cuanto a tirar flechas, por ejemplo, implementaron nuevos métodos para tirar flechas, agrandaron o reforzaron las murallas de Jerusalén, y tienen experiencia igual porque han logrado recuperar territorios antiguos suyos, han expandido su territorio. Por lo tanto, ya tienen experiencia, están curtidos en la guerra, tienen experiencia. Por lo tanto, lo invitaron a unirse a Siria e Israel para enfrentarse a los asirios. Judá va a pensar, va a decir, este imperio es, aunque podemos formar alianzas, pero este es un pueblo muy poderoso, muy belicoso, muy violento, agresivo. No vamos a poderle hacerle frente aunque nos reunamos nosotros tres. Por lo tanto, Acaz está en el sur en ese momento, el rey Acaz. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Acaz? Conversa con el rey asirio y le pide ayuda o forma alianza política. Cuando negó esta alianza, Judá no quiere aliarse con Siria e Israel. Cuando Siria e Israel se enteraron de que no va a pelear contra los asirios, Siria e Israel van a atacar a Judá. Lo más probable es que quieran poner a un rey para que se alíe en forma de alianza con Siria. Solamente hay que tomar al rey acá y poner otro que sea favorable a esta alianza siro-efraimita. Ya es el contexto de la guerra siro-efraimita. Pero acá lamentablemente va a tener que pagar el tributo. El rey asiria va a ayudarle. Y va a atacar Siria, Israel y lo destruye. Con ayuda o sin ayuda, pagándole o no pagándole Judá al rey de Asiria, eso iba a ocurrir igual, de todas formas. Iba a venir, los asirios iban a venir sobre Israel y los sirios. No vino sobre Judá porque se convirtió en aliado político, pero fue como perder la guerra porque tuvo que pagar altas contribuciones o tributo al rey de los asirios. A eso se refiere la guerra siro-efraimita. Durante este periodo histórico del profeta Osea ocurre esta guerra siro-efraimita. Ya, eso entonces, de eso estamos viendo el contexto histórico de este periodo. Cualquier pregunta, hermanos, que vaya surgiendo a medida que nosotros vamos avanzando con la clase, activa el micrófono y plantea la pregunta o alguna opinión también de lo que ha leído en su libro de, de texto. El hombre, ahora Oseas el hombre. La orden que Dios le da al profeta Oseas es que se case con una mujer inmoral, con una prostituta, con una mujer infiel. Esa es la orden que Dios le da. Hay varias preguntas, varias explicaciones que se dan a esta orden de casarse con una prostituta, con una mujer infiel. Los profetas como Isaías, por ejemplo, para predicar su mensaje anduvo desnudo, para indicar que así andarán con el torso desnudo, no completamente desnudo, sino con el torso desnudo, para indicar o ilustrar la cautividad que van a sufrir los israelitas. Los judíos son acá. Cuando caigan cautivos en manos de los babilonios. Jeremías se pone un yugo en el cuello para ilustrar que ellos van a ser llevados a Babilonia. El profeta Ezequiel se corta el cabello, aplaude, zapatea, come pan inmundo, construye y edifica con arcilla una maqueta simbolizando a Jerusalén, duerme por un tiempo al lado derecho y luego al lado izquierdo, amarrado, muere la mujer, él no tiene que llorar. Cada uno de los profetas emplea para ilustrar sus mensajes elementos concretos, objetivos.
para causar mayor impresión al mensaje, porque las ilustraciones son muy importantes para comunicar. Un sermón, por ejemplo, debe tener abundantes ilustraciones. Y los profetas, para impactar, para que comprendiesen muy bien el mensaje, utilizaban elementos objetivos, muchas ilustraciones para comunicar el mensaje. Pero el profeta Oseas no va a emplear ilustraciones como eran con los otros profetas. La vida del profeta Oseas, él mismo, su propia vida, su, su historia personal, su matrimonio, va a constituir el mensaje. Él no va a ilustrar exteriormente el mensaje de Dios. Él constituye el mensaje, su vida constituye el mensaje. El mensaje que Dios quiere comunicar al pueblo de Israel se encarna en la vida personal de este profeta. Es diferente ahí con el profeta Oseas. Es similar a los creyentes, a los cristianos de hoy. Los cristianos debemos constituir el mensaje, la comunicación, el mensaje de Dios para el mundo. El creyente debe constituir ese mensaje, el estilo de vida que lleva, o el mensaje debe encarnarse sin necesidad de hablar, ya con su estilo de vida, su forma de vivir, ya está comunicando, informando, dando a conocer. Porque eso es lo que se logra ver acá con el profeta Oseas. Aquí entra en juego las emociones, la desesperación, entra en juego la angustia, el amor, todas estas emociones lo sufre Oseas para comunicar el amor, el sufrimiento, el celo de Dios por su pueblo. Lo que experimenta el profeta Oseas personalmente es lo que Dios experimenta, pero en dimensiones superiores, por supuesto, porque es Dios. Él experimentó lo que Dios experimenta. ¿Qué mayor profeta que pudo haber experimentado algo así? De la relación de Dios con su pueblo, lo que Dios siente con su pueblo. Es diferente este profeta a los otros, porque él mismo encarna el mensaje. Él es el mensaje. Dios le dice, cásate con una mujer que te va a ser infiel o que es infiel. Algunos señalan que va en contra del atributo santo de Dios el que le pida a un profeta que se case con una mujer inmoral. Tratan de defender el carácter de Dios, por eso las explicaciones que vamos a ver ahora. Algunos sugieren que la narración debe leerse como simbólico, como una visión, más que como un evento histórico. Es decir, esto es simbólico nada más, no es un evento histórico. Dios no le dijo que se casara realmente, literalmente, con una mujer, prostituta. Otros enseñan que Gomer era una prostituta en el mismo sentido que todo el pueblo de Israel lo era, es decir, idólatra. Dios no le dijo que se casara con una prostituta, como nosotros entendemos el término prostituta, sino en un sentido figurado, para referirse a ser una mujer idólatra, como todo el pueblo de Israel era idólatra. También se ha comentado que Gomer ni era una prostituta callejera, ni sagrada, porque también se dice que era prostituta, pero no en el mismo sentido como prostitutas callejeras, sino que se refiere a una prostituta que era honorable, que era respetada, porque era una sacerdotisa que ejercía sus funciones sacerdotales en los templos cananeos. Eh, También se ha dado esa explicación. Pero Gomer no es ni lo uno ni lo otro, sino que en un momento de su vida, en un acto de iniciación, ella participa en un culto idolátrico en un templo Canaán, donde incluía el acto de la prostitución, pero solamente una vez, un acto cúltico, pero solamente una vez, no que lo ejercía o estaba en el templo permanentemente en los templos cananeos.
Esa sería Gomer, según este punto de vista. Sin embargo, conviene interpretar lo que dice Lockman, conviene interpretar el relato de acuerdo a una lectura natural. Dios ordena a Oseas que se case con una prostituta para simbolizar la infidelidad del pueblo de Israel. Recordar que solo Dios prohíbe a los sacerdotes casarse con una prostituta, pero no a los profetas. Eso es lo que señala Lockman y Tremper en su libro de texto. Algunos autores que son fundamentalistas, como Gleason Archet, y que se encuentra en la bibliografía de su plan de curso, plantea que la mejor solución es la suposición de que Gomer era una mujer impura al momento de casarse, sino que después se reveló aquella tendencia. Dios le dice que se case con una mujer, con Gomer, pero que en el futuro va a resultar ser infiel. Eso es lo que señala Gleason Archet. El profeta pudo haber escrito el mensaje mirando hacia su pasado, cuando Dios le dijo que se casara con una mujer fornicaria, de acuerdo a su presciencia. Sabía que sería prostituta, pero que la orden a Oseas no fuera dado exactamente en esos términos, en la explicación que da Gleason Archet en su libro Introducción o reseña de una introducción crítica al Antiguo Testamento. Por otra parte, José Luis Sicre, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, nos relata que solo en el caso de que Gomer fuese prostituta, archiconocida y mal vista, callejera, no de un templo de Canaán, no una respetada prostituta cultural, habría provocado cierto desconcierto e interés entre la gente, el que Oseas se casara con ella. Porque Oseas se va a casar con una, desde la perspectiva como lo presenta José Luis Sicre. La gente va a preguntar, ¿y por qué Oseas, tomaste a una mujer con estas características? Y ahí el profeta Oseas va a responder, porque está simbolizando a Dios, porque ustedes son de la misma naturaleza o de la misma característica infieles delante de Dios. Va a aprovechar la ocasión para ilustrar el mensaje de Dios. Ellos al ver al profeta están viendo a Dios y la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel. Pero el mismo autor, luego de presentar las distintas opiniones, se inclina a pensar que Gomer no era una prostituta, pero fue infiel a su marido y lo abandonó posteriormente. Esta trágica experiencia matrimonial le sirvió a Oseas para comprender y expresar la relación entre Dios y su pueblo. Oseas va, de acuerdo a como lo menciona Sicre, él se inclina por la misma postura que tiene Gleason Archet. Posteriormente le fue infiel. Después, tuvo un hijo y no estaba muy seguro de que fuera de él. Su segundo hijo ya había menos dudas. Ese hijo no se parece a mí. Y después tuvo otro hijo, definitivamente no era nada parecido al profeta Oseas, era de otro hombre. Es decir, y después ya con el tercero, finalmente se va tras sus amantes. Y después tiene que volver a casarse con ella y pagar la dote otra vez. Después cuando los otros la han abandonado. Pero está representando a Dios. Eso es lo que representa acá. Y el contexto histórico representa aquello, porque el pueblo de Israel busca alianzas políticas con los asirios, como ocurrió con Acaz, y después busca alianzas políticas para enfrentar a los asirios con los egipcios. Es como una paloma incauta, una paloma torpe. Busca en Asiria, busca luego en Egipto. No se decide ni por Dios, ni por Asiria, ni por Egipto. Está totalmente desorientada como una paloma incauta. Quiere confiar en Egipto, pero no sabe que los egipcios también van a caer. Como un arco, entonces, es como un arco engañoso. Va a disparar a la flecha, pero se va a hacer daño a sí mismo. Por lo tanto, la vida de Oseas con su mujer, que va a ser infiel, y que sus hijos no son de él, sino que son de otros, son de sus amantes, expresa literalmente, magistralmente, la realidad espiritual del pueblo de Israel. Ya.
¿Qué más? Vemos aquí, en este punto, con respecto al análisis literario, en el capítulo 1, verso 2 al verso 9, es un discurso de juicio. Los profetas, todos los profetas, hablan de juicio. El juicio por el pecado. Hablan del pecado, entonces. Se presupone el pecado acá. Presupone el hecho de que esté el juicio presupone el pecado. Presupone también la santidad. Porque el pecado va contra la santidad de Dios. La justicia de Dios, todos estos atributos están presentes en el juicio. Todos los profetas hablan de juicio. Los predicadores también hablan del mismo mensaje de los profetas. La gente tiene este concepto de los evangélicos. Siempre están condenando, hablando de juicio. La respuesta que dio, no me acuerdo quién, fue un predicador, que los evangélicos no condenan a nadie porque ya esas personas están todas condenadas. Si son incrédulos, están todos condenados, ¿no? Simplemente están recordando la situación en el estado en el cual se encuentra. Por el hecho de ser incrédulos ya están condenados ya. Por eso es que los profetas, al igual que los predicadores de hoy, todos hablan del juicio. El apóstol Pablo, cuando se enfrenta a Félix y a Festo después, y Félix trataba de llamar al apóstol Pablo que conversara con él, cuando le habló acerca del juicio, del dominio propio, del juicio final, le dijo: no quiero escuchar más, después te voy a seguir oyendo, y lo hacía venir cada cierto tiempo porque le habló acerca del juicio, del dominio propio. Esos fueron los temas que le habló el apóstol Pablo. Y Félix lo mandaba a llamar para recibir de él, del apóstol Pablo, algún tipo de soborno para dejarlo libre. Por eso no le gustó el mensaje cuando habló del juicio y del dominio propio. Es los temas que mencionan todos, o que hablan todos los profetas. Juan el Bautista, Jesucristo, los predicadores, todos hablan acerca del juicio. Acá en el profeta Amós habla de juicio. Es un discurso de salvación, pero al mismo tiempo habla de salvación. Juicio y salvación son los temas que encontramos en el, en el profeta Amós y en todos los profetas también. Se repiten estos temas. En los capítulos 4 al 14 resulta fácil distinguir mensaje de juicio y salvación por el tono en que se haya escrito. El libro carece de frases introductorias típicas de los profetas, como así dice Jehová. No está esa expresión, así dice Jehová. Pero tiene otra diferencia del profeta Amós con los otros profetas. Se distingue el lenguaje en primera persona, es decir, el yo, el habla divina, y el lenguaje en tercera persona acerca del discurso profético. Él utiliza la primera persona para personificar a Dios, y después, cuando corresponde hacer las declaraciones, lo hace en tercera persona, cuando hace su discurso profético o los oráculos proféticos. La confusión y cambio sutil entre el habla divina y el profeta sugiere una estrecha identificación de Oseas con Dios, porque Oseas está personificando en su vida la relación de Dios con su pueblo. Es una profecía, evidentemente es una profecía. Cuando hablamos acerca de profecía, no queremos decir vaticinios o predicciones. Queremos decir profecía, el mensaje de Dios al pueblo. Dios habla al pueblo. Le está llamando al arrepentimiento, le está denunciando su pecado, le está prometiendo salvación y restauración si se arrepiente. A eso nos referimos con profecía. Reúne una colección de oráculos proféticos. Oráculos proféticos son mensajes de Dios. La mayor parte del libro es poético. Tiene dos secciones principales de oráculos en prosa. ¿Qué más? Se destaca por el uso de metáforas y también de símiles en este libro. Dios se representa como un marido celoso. Este marido celoso, o sea, lo experimenta personalmente. Cuando hay el primer hijo que nace, no tiene sospecha de que sea de él.
un marido celoso. El segundo también, y así el tercero. Tiene sospecha de que sean sus auténticos legítimos hijos. Un marido celoso. Un pastor frustrado, porque sus ovejas se descarrían. Siente la frustración. Así se siente Oseas y así se siente Dios. Una polilla destructora. Estamos viendo aquí las metáforas que son utilizadas para describir a Dios. Una polilla destructora. Así es Dios para el pueblo de Israel. Comenzará a destruirlo. Como las termitas comienzan a destruir la madera. Alguien que trabaja en construcción, dice, tremendos pilares de madera, pero las termitas han causado tanto daño que con las manos aprietas esa madera, es como apretar galletas, se deshacen en las manos. Son tremendos pilares, pero las polillas o las termitas causan una destrucción terrible. O indeseable carcoma, un león feroz. Así se describe a Dios en el profeta Oseas. Dios es un león feroz, pero no para defender a su pueblo, sino para despedazar a su pueblo. Así como ocurría con el profeta Amós igual, ocurre con Oseas. Dios es un león feroz. Y un trampero, no escaparán a las trampas, caerán en las trampas de Dios. Desde el punto de vista positivo ahora, a Dios se le representa como un marido que perdona. Es decir, es un marido celoso, pero es un marido que perdona. Un médico que sana. La lluvia restauradora. Un padre amoroso. Un león protector. Anteriormente era un león que destruía. También la otra metáfora que se emplea para referirse a Dios es un león que protege. Un rocío dador de vida. Maravillosas las metáforas que son utilizadas para describir a Dios. Un rocío dador de vida. Un pino fértil. Todas esas metáforas y símiles son utilizadas para describir a Dios en el libro del profeta Oseas. Aunque mayormente Oseas se dirige al reino del norte, o al reino septentrional, también se dirige al reino meridional, es decir, al reino del sur. Se dirige al reino del sur como una esposa infiel. También Judá es su esposa. Las imágenes que se presentan ahora con Oseas es la esposa. Es una esposa infiel. Como Israel del norte es infiel, también Judá es infiel, una esposa infiel. Israel, como un rocío que temprano se evapora. Las imágenes tan claras para describir la naturaleza espiritual del pueblo de Israel. Es como un rocío que temprano se evapora, que desaparece. Todos nosotros hemos sido testigos del rocío de la mañana que se evapora. Así es Israel. Son hornos encendidos. Una paloma torpe busca alianzas en Asiria, busca alianzas en Egipto. Un arco engañoso busca ayuda en Egipto, pero Egipto le va a defraudar, se va a hacer daño a sí mismo. Un asno salvaje. Todas esas expresiones son utilizadas para describir el pueblo de Israel. Otro recurso literario que emplea el profeta Oseas son los juegos de palabras. Sus hijos llevan por nombre Jezreel. No solamente él mismo como persona va a ilustrar el mensaje, o su vida va a ilustrar el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Los nombres de sus hijos también son nombres que tienen el objetivo de ilustrar la acción de Dios contra su pueblo, como por ejemplo Jezreel, porque castigará a la casa de Jehú por el pecado que cometió en el valle de Jezreel. Que lo que hizo Jehú fue un sanguinario que exterminó la casa de Acab. Un sanguinario, un asesino, un criminal. Él dice, ve el celo que yo tengo por Dios, dice Jehú, el celo que yo tengo por Dios. Es decir, es celoso, quiere exterminar y lo exterminó a todos los de la casa de Acab. Pero en realidad no era verdadero celo de Dios, sino que él simplemente quería el poder, quería gobernar nada más, quería el poder político, pero no era por el celo de Dios, aunque Dios también lo estaba utilizando para castigar la casa de Acab, eso sí es verdad. Pero él mató incluso a algún conocido de acá, algún amigo, algún familiar, algún pariente, algún primo, tío, hijo, hermano, a todo lo que fuera
estuviesen de algún modo relacionados con Acab, los liquidó y los mató a todos. Eso hizo Jehú. Pero también Dios va a hacer con él, del mismo modo como hizo con su enemigo, con la casa de Acab. Es decir, van a ser destruidos. Lo que le pasó a la casa de Jezreel castigará a la casa de Jehú por el pecado que cometió en el valle de Jezreel. Cuando le preguntan a Oseas, ¿por qué le llamaste a tu hijo así, Jezreel? Y ahí él responde, porque Dios va a castigar la casa de Jehú por el pecado que cometió en el valle de Jezreel. Así como él fue castigado, ustedes también serán castigados. Esa es la respuesta que le va a dar el profeta Oseas al pueblo cuando hagan esa pregunta. Lo Ruama, el nombre de su siguiente, una hija, indigna de compasión. Este nombre Dios le pone a, a una de las hijas del profeta Oseas, porque Dios ya no tendrá compasión de su pueblo Israel. Le va a enviar para castigarlos, porque llevan 200 años, estuvimos sacando la cuenta la semana pasada, parece, ¿cierto? Desde que ellos se separaron, 931 al 722, 200 años, en que han amontonado una montaña de pecado, y ahora corresponde darle lo que sus pecados merecen, retribuirle conforme a su maldad. Y le va a enviar a los asirios, nada más y nada menos que a los asirios, el imperio más cruel, más terrorífico que existió en la antigüedad. Dios no tendrá compasión de este pueblo. Por eso le puso a su hija Lo Ruama, indigna de compasión. Porque Dios no seguirá teniendo compasión de Israel. Lo Amí, el otro nombre de su hija, Lo Amí. ¿Qué significa Lo Amí? Pueblo ajeno, ya no es mi pueblo. Los judíos, los israelitas van a preguntar, ¿por qué le pusiste así a tu hijo, a tu hija? Lo Amí. Porque el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Le va a responder el profeta Oseas. Dios va a castigar al pueblo de Israel. Cada nombre de los hijos corresponde al juicio de Dios. Dios va a castigar con sangre al pueblo de Israel. ¿Qué más? No tendrá compasión del pueblo de Israel, porque ya no son mi pueblo. Todo ese mensaje le da el profeta Oseas con los nombres de sus hijos. El propósito del autor, por lo cual escribe el profeta Oseas este libro, es para convencer a sus compatriotas de que se arrepientan y vuelvan contritos al seno de su paciente y siempre amante Dios. Esa es la finalidad por la cual el profeta Oseas escribe su libro, para que se arrepientan. Miren los mensajes de los profetas. Vamos a enlistar, mis hermanos, los temas de los cuales escribían y hablaban los profetas de la antigüedad. Hablaban acerca de juicio. ¿Qué otros temas hablaban, aparte del juicio? Eh, También hablaba mucho del arrepentimiento. Arrepentimiento, mire. Juicio, arrepentimiento. ¿Qué más? Santidad. Santidad, perfecto. Juicio, arrepentimiento, eh, santidad. en- Enderezar las sendas, enderezar los caminos. Bueno, eso tiene que ver con el arrepentimiento. Ya. Rebeldía. ¿Sí, hermano Jaime? Rebeldía. Tiene que ver con el pecado. Dijimos pecado, ¿no? Juicio, Mm, juicio, arrepentimiento, santidad, pecado. Muy bien, ahí lo mencionamos. Pecado, ¿qué más? ¿Qué otros temas hablan los profetas? Justicia. La justicia, muy bien, justicia, perfecto, justicia. Denunciaba las injusticias y pretendían fomentar la justicia de Dios, o también denominada la justicia social bíblica, esa es. Mejor hay que ponerle el apellido justicia social bíblica, para que no se confunda con la justicia social marxista o sí, marxista, comunista o socialista o progresista, como se le quiera denominar. ¿Qué más? Mira, varios temas.
juicio, pecado, santidad, justicia, arrepentimiento. Habrá otros temas que se repitan en los profetas. Amor. El amor de Dios, la restauración, el amor de Dios y la restauración. Todos esos temas hablan cada uno de los profetas que estamos estudiando hasta ahora. Bien. Aquí quiere el Señor que su pueblo se arrepienta. Este es los principios del mensaje profético. Si alguien quiere ser o ejercer el ministerio profético, estos son los temas de los cuales tiene que hablar: juicio, santidad, amor, justicia, arrepentimiento, en restauración y de amor. Estos son los temas de lo que hablan los profetas: denunciar la injusticia, fomentar la justicia en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Se distingue entonces de los profetas modernos. No me refiero a los profetas de las iglesias pentecostales, sino a los profetas de las iglesias neopentecostales, es decir, del movimiento. También se le denomina carismático, pero hay que definir lo que es carismático. Hay un problema de concepto, de manejar los conceptos. Algunas personas, cuando hablan acerca del término carismático, lo utilizan para referirse a los pentecostales, neopentecostales, las iglesias emergentes y las iglesias carismáticas. Un problema hay porque cuando no se define bien los términos, no se sabe de qué están hablando. Los profetas, cuando hablo acerca de los profetas, los neopentecostales, de eso específicamente me estoy hablando. Los neopentecostales del restauracionismo apostólico y profético. El jefe máximo de los restauracionismos apostólico y proféticos son los apóstoles. A eso me refiero neopentecostales. Teología de la prosperidad, maldiciones generacionales, guerra espiritual, que más megas iglesias son características del neopentecostalismo. A estos profetas me refiero, no a los profetas pentecostales. El pentecostalismo clásico, los profetas de hecho hasta tienen miedo de identificar a los hermanos y hermanas que tengan este don como profeta. ¿Qué término le aplican, hermanos, para distinguirlo bien de los profetas del Antiguo Testamento? En sus iglesias, ¿qué nombre le denominan a los hermanos o hermanas que le hablan en inspiración profética? O predicen también lo que va a ocurrir. ¿Qué términos se le aplican en nuestras congregaciones? Instrumento. Ese instrumento, ¿eh? Tienen miedo, mire. Las iglesias pentecostales tienen miedo de emplear incluso el término profeta, pero es legítimo utilizarlo. El Nuevo Testamento habla acerca del profeta Ágabo, por ejemplo. Habla del término de profeta del Nuevo Testamento, pero tienen miedo, ¿eh? O respeto de no confundirlo con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando hablo acerca de profeta, entonces, me refiero a los profetas neopentecostales. Los profetas neopentecostales no tienen esta característica de los profetas del Antiguo Testamento. Es diferente, muy diferente. Porque no hablan acerca de juicio, de justicia, de santidad, ni de arrepentimiento. No hablan acerca de esos temas. Y también el término lo aplican en ministerio. Todos esos términos se deben definir y explicar bien para no tener para saber de lo que estamos hablando. Solamente hablan de prosperidad nada más, pero nada de los temas de los cuales hablaban los profetas, como Oseas, Amós, Joel y el profeta Jonás. Bien, continuemos. Adelante con esto. ¿Cuáles son los temas teológicos ahora, de los cuales trabaja el profeta Oseas? El pacto. Todos los profetas del Antiguo Testamento aluden al pacto, o presuponen al pacto que Dios estableció con Abraham. Se oficializó, se consagró en el monte Sinaí con Moisés, por medio del profeta, el profeta Moisés. El paradigma de todos los profetas es Moisés. Todos remiten, recuerdan, guían y llevan al pueblo a la ley de Moisés. El libro contiene una serie de bendiciones y maldiciones que Dios anunció a Israel por medio del profeta Oseas.
Cada bendición o maldición se basa en la ley de Moisés. Los Mi israelitas hermano, experimentaron juicio porque han desobedecido el pacto o la ley de Moisés. Sí, hermano Jaime. es que se escucha un televisor de fondo. Se Ah, muy escucha, bien. Sí, hay que apagar el micrófono, hermano. No sé quién será. sí, ahí Se sí, escucha ya, bastante gracias, fuerte. gracias, mi Perfecto, hermano, perfecto, perfecto. Muy bien. gracias. Esto tiene un nombre, esto de la retribución. A ver, ¿alguien tiene un mensaje? Ah, ok. Ah, hermano José. Activen el micrófono, hermano, porque yo no logro ver los mensajes. Me demoro mucho. Si no fuera, hermano Jaime, no lo hubiese visto. Ya, no tenga temor de usar el micrófono, no, hermano. Ya. Esto del pacto se le conoce también como la teología de la retribución, o la doctrina también, doctrina de la retribución. ¿A qué se refiere la teología de la retribución o la doctrina de la retribución? Teología, doctrina, el sinónimo, no, exactamente lo mismo. Significa que si yo obedezco la ley, voy a ser bendecido. Si desobedezco la ley, voy a ser maldecido. Se le retribuye conforme a sus obras. De eso trata la teología de la retribución. Si el pueblo de Israel obedece a Dios, Dios lo bendice. Si desobedece, Dios lo va a maldecir. Pero la teología de la retribución no es, bueno, el pacto, lo que trata Oseas, tiene que ver con eso, la teología de la retribución. Pero no lo cuestiona, sino que lo aplica nada más. Pero otros autores como el libro de Job, o también algunos salmos y un profeta menor, que lo vamos a ver más adelante, Miqueas, creo que es. En ellos sí se cuestiona, se objeta o se revisa la teología de la retribución. Porque no se aplica en todos los casos, no es que no sea verdad, sino que es verdad. Y Dios trató con su pueblo en base a la teología de la retribución. Eso es verdad, porque está en la ley. Pero no se aplica en todos los contextos y en todas las circunstancias, porque hay casos excepcionales. No explica todas las realidades. Job dice, yo he visto personas impías que son prosperadas. Lo mismo dice el salmista, lo mismo dice el profeta que vamos a ver más adelante. Los impíos son prosperados y no ocurre absolutamente nada. Y el justo es maltratado. Entonces, ¿cómo se explica esto de la teología de la retribución? Ellos simplemente se limitan a decir, no es como se supone, dice Job, como mis amigos me han condenado de que me está pasando esto porque yo no hice justicia al huérfano, al viuda, al pobre, al desamparado, hice cosas, maquiné cosas contrarias a Dios. No es así, se defiende Job. No tiene idea de la razón por la cual está sufriendo. Así también ocurre con muchos casos en la vida de los creyentes. En el Nuevo Testamento se explica más bien la teología de la retribución. No se aplican todos los contextos, no se aplican todos los casos, no todo el sufrimiento, no todas las enfermedades o todas las tragedias tienen o se pueden explicar en base a la teología de la retribución. Algunos, el sufrimiento es un misterio que la Biblia no lo menciona, no lo aclara, ni tampoco Dios está exento del sufrimiento, del dolor, de la muerte, tampoco está exento del sufrimiento. Por lo tanto, esto es un misterio, el tema del sufrimiento. Pero Oseas sí trata de este pacto o esta teología de la retribución. El matrimonio de Oseas. Oseas fue uno de los primeros en establecer la conexión de Dios con Israel como matrimonio. Luego se utiliza toda la escritura. Dios es el esposo del pueblo de Israel. Juicio y salvación también está presente en el libro del profeta Oseas. La desobediencia de Israel se manifestó de diversas maneras, pero el que resalta es la apostasía. Israel. Acá el pecado principal del pueblo de Israel es la apostasía. En, en el profeta Joel, en el profeta Amós, Jonás
está limitado a hablar a los ninivitas, pero en Joel y en Amós, la justicia social. No le hicieron justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero. Son estafadores, son corruptos, compraron la justicia, altera las balanzas, como lo dice el profeta Amós. eh, Practicaron los mismos pecados de todas las naciones, son opresores. Pero en cambio acá, con Oseas, el pecado principal que enfatiza o resalta, o que sobresale acá, es un pecado religioso. Los otros eran pecados políticos, religiosos, pecados teológicos, pecados sociales, pero el pecado acá es eminentemente religioso. Si queremos clasificar en algunos puntos los pecados, el pecado acá religioso es la apostasía. Ese pecado enfatiza Oseas, la apostasía. Los líderes han descarriado al pueblo, pero los responsables principales de hacer apostatar a su pueblo son los líderes. ¿Quiénes son estos los líderes? Los sacerdotes, los que deben enseñar la ley de Moisés. Son ellos los que están corruptos. Los profetas. Bueno, acá no se refiere a los profetas verdaderos, sino que se refiere a los falsos profetas, a los profetas asalariados, los que están contratados por el Estado, los que han sido graduados de las escuelas de profetas, los que tienen el sello oficial de parte del Estado para profetizar. Son como un cuerpo parte de la religión, juntamente con los sacerdotes, para que ellos hablen o confirmen la, las pretensiones de los reyes, de los príncipes, o, sí, o de los políticos de aquel entonces. No hablan nada en contra de los políticos, porque si hablan mal de las personas que los contratan, van a perder el trabajo. Por eso son asalariados, son funcionarios públicos, funcionarios de la corte. Oseas no es un funcionario de la corte, no es profeta, Amós tampoco es profeta. Él dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Los profetas son otro grupo de personas que están descarriadas. Los gobernantes, es decir, los líderes, los gobernantes, los profetas, los sacerdotes, todos ellos han descarriado al pueblo porque ellos son los responsables de guiar al pueblo. Han formado alianzas políticas con otras naciones y no han confiado en Dios. Han confiado en Asiria, en la época de Acaz, y luego han confiado en Egipto. Y no en Dios. Si hubiesen confiado en Dios, no hubiesen sufrido las consecuencias. El rey Ezequías iba a confiar en Dios en su momento, cuando vengan los asirios. Un ángel mata a 185 soldados de los asirios en una sola noche. Esto ya no sin batería, voy a cargar mi computador, hermanos. Y continuamos de inmediato. Muy bien. ¿Qué más? Sin embargo, Dios no abandonará para siempre a su pueblo, sino que los va a salvar. Finalmente lo va a salvar. Experimentarán un nuevo éxodo. Si habla acerca de que ellos van a experimentar un nuevo éxodo, presupone entonces que van a tener un éxodo, o un exilio, un cautiverio. Van a estar Israel en el 722 por los asirios y Judá en el 586 por los babilonios. Pero Dios le promete, volverán a su tierra otra vez. Hay una restauración, por eso es que los temas que se hablan acá en el profeta Oseas es juicio y salvación. Serán castigados, pero Dios los rescatará. El pequeño remanente, como hablaba el profeta Amós, habrá un remanente que será liberado. Para entender el mensaje del profeta, de este profeta y de todos los profetas, no solamente el profeta Oseas, es preciso tener en cuenta otro dato muy importante, y este dato y de toda la historia del pueblo hebreo, no solamente del profeta o de los profetas, sino de los libros históricos. El problema era esto, el culto a Baal. Este era el grave problema. El culto a Baal. Es un problema. Esto fue la espina en el zapato de los israelitas.
la causa de las desgracias del pueblo hebreo. Fue la razón del exterminio de los israelitas del norte. El culto a Baal. Y aquí lo resalta más en los Oseas. Era un dios cananeo. Tenía un rayo en su mano porque era el dios de la tormenta, de la lluvia, de la fertilidad de la tierra, de las buenas cosechas. Tenían templo por todo Canaán. Estaban llenos de sacerdotisas, hombres y mujeres. En las traducciones de la Biblia de Jerusalén, a las sacerdotisas, ¿cómo le llama? No recuerdo el nombre, pero los hombres son, los sacerdotes se le llaman los hieróculos. Es el vocablo que se utiliza para referirse a los sacerdotes. Hieróculos, que son sacerdotes sagrados. Sacerdotisa sagrada, creo que le habla, dice la Biblia de Jerusalén. La Nueva Versión Internacional lo traduce como sacerdotes paganos o sacerdotisas paganas. Pero hieróculos y sacerdotisas son prostitutos y prostitutas sagradas de los templos de Baal. Estaba esta connotación sexual con la finalidad de la fertilidad de la tierra y la fertilidad en su ganado para tener abundante cosecha y abundante ganado. Para eso estaban todos estos cultos de Baal que infectaban todo el territorio de Canaán donde se asentó el pueblo hebreo. Como los israelitas no exterminaron a los cananeos persistieron estando ahí con sus templos. Y finalmente van a influir a los israelitas para la adoración al culto a Baal. El dios de los cultivos, el dios de la lluvia, la influencia de Baal es impresionante. Es realmente extraordinaria la influencia de este dios sobre los israelitas. Se entiende porque ellos son agricultores. Sobre los agricultores ejerce fascinación este dios, porque le brinda lo que los agricultores se sustentan, que es de la tierra, del ganado, de las buenas cosechas. Unas explicaciones que se han dado es que los israelitas conocían al dios del desierto, al dios de los nómadas, pero no conocían al dios de los sedentarios. El dios de los nómadas es el dios que le provee agua, le provee maná, le provee codornices, una columna de nube, una columna de fuego de noche, que liberta a su pueblo de la esclavitud y que lo lleva rumbo a la tierra de Canaán. Pero cuando llegan a la tierra de Canaán y se asentan y se hacen sedentarios, agricultores, ya no, terminando con la vida de peregrinaje, no lo conocen. Es decir, cuando hablamos de conocer, no lo han experimentado cuando ellos se asientan en esta tierra. Por lo tanto, le preguntan a los cananeos, como no los terminaron, ¿a qué Dios ustedes oran para tener las buenas cosechas y la fertilidad de la tierra, para que mande lluvias? Baal, le van a decir los cananeos. Entonces, por eso que ejerce fascinación sobre los israelitas. Baal, el que me da todo lo que yo necesito estando en la tierra de Canaán. Y ha cumplido fielmente miles de años sirviendo a Baal esta gente. Los israelitas se van a asegurar. Si llevan miles de años sustentando a los cananeos, entonces yo me voy a asegurar también para que me sustente a mí igualmente. Por tanto, para los israelitas influenciados por la religión cananea, Baal concede el pan y el agua. El pan, el agua lo da Baal, la lana y el lino lo da Baal, el vino y el aceite lo da Baal. Todo lo da Baal. Cuando los israelitas lo tienen, no dan gracias al Señor. ¿A quién van a dar gracias? A Baal. Y cuando carecen de estos elementos, la lana, el lino, el vino, el pan y el agua, los israelitas van a Baal a pedírselo. Acuden a Baal y no acuden a Jehová. En eso radica la infidelidad, la apostasía, la traición, el adulterio del pueblo hebreo. No solamente con Baal, sino con los asirios, con los egipcios, con Baal, con Astarte, con Moloch, con todos los dioses, menos con Dios.
Jehová con su propio pueblo, el que constituyó a su pueblo. Es muy extraño esto, realmente incomprensible. O la influencia que pueden ejercer las religiones sobre el pueblo hebreo, sobre los creyentes también. Eh, lo llevó finalmente a adoptar un culto a Baal. Pero el pueblo de Israel no es que no haya adorado a Dios, sino que los otros profetas también dicen que los judíos, distribuyen su adoración a Jehová entre muchos otros dioses. Hasta en esta época, el pueblo hebreo no es monoteísta, es politeísta. Ni siquiera monolátrico, ni siquiera monolátrico porque ellos están adorando a otros dioses. O también enoteísta, no creen que Jehová sea superior a los otros, sino es politeísmo puro hasta este momento. Los únicos monoteístas, es decir, hay un solo Dios y todo lo demás son ídolos, son los profetas. Quizá, bueno, no estoy errado en decir que son los únicos, estoy errado porque hay un pequeño remanente que tiene la fe en el único Dios. Siempre hay un remanente. 7000 son los que no han doblado su rodilla a Baal en la época del profeta Elías. Pero es un grupo muy limitado de personas que es monoteísta puro, pero todo lo demás de los israelitas son politeístas, que van a distribuir su adoración entre todos los dioses. Los israelitas son parecidos a los griegos y los romanos, adorando a su propio panteón, en el cual incluyen también a Jehová. Por esa razón, Israel va a desaparecer y los judíos se van a ir a las tierras de Babilonia, más adelante, el 586. Y ese era el mensaje teológico. El profeta Oseas también recibe citas o es citado en el Nuevo Testamento. En Romanos se cita. ¿Qué dice en libros romanos? Voy a leer en la Dios. O si alguien lo tiene, por favor, Romanos, el libro de Romanos, capítulo 9, verso 25. Si alguien lo tiene, hermano, le puede dar lectura, por favor. Como también dice, No, lea nomás, hermano. Lea. como también Oseas dice, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no amada. Muy bien. Ahí está citando, y lo menciona, dice, como dice el profeta, el libro del profeta Oseas. En primera de Pedro también se cita al profeta Oseas. Tanto Pablo como Pedro presentan el lado negativo como positivo acerca de la posición actual de los gentiles. En Corinto igual se habla acerca del profeta Oseas en Mateo, eh, en Jeremías y el profeta Ezequiel se habla acerca del profeta Oseas. Es decir, el profeta Oseas gozó de reconocimiento, de autoridad o de inspiración divina. Algo por aquí, ahí sí. Ahí borré. Listo. Ahí está borrado. Muy bien, mis hermanos. Uy, avanzamos rápido aquí. Ya.